Muy bien, jovencito, reciben el saludo cordial que les sale el profesor José Alberto Zúñiga Pérez. Tema que nos compete disertar, el acento. Para hablar de este tema, hay que tener presente en cuenta lo siguiente, que el acento es la mayor fuerza de voz que vamos a encontrar en una palabra, conocida también como la famosa sílaba tónica. Ya redundo, ¿qué es el acento? La mayor fuerza de voz en una palabra, denominada también sílaba tónica. O como lo llama la famosa fonología, le llama un fonema suprasegmental. Nosotros ya sabemos que los fonemas suprasegmentales se clasifican de dos maneras, en el acento y la entonación. ¿Y qué es el acento? Esta es la que determina también el significado de una palabra. Ejemplo, yo digo médico, una palabra esdrújula, médico, una palabra aguda. Pero ¿qué pasó? Cambió el significado de la palabra. Siguiente. Cuando nosotros hablamos de la clasificación del acento, el acento se va a clasificar de dos maneras. Hay dos tipos de acento. Uno es el acento prosódico y otro es el acento ortográfico. Pero ¿qué es el acento en forma general? Redundo, es la mayor fuerza de voz en una palabra. Todas las palabras sin excepción tienen un acento. No hay palabras que carezcan de acento. ¿Ya? Ahora, este acento se clasifica en acento prosódico y en acento ortográfico. El acento prosódico solamente es la mayor fuerza de voz, sílaba tónica, mientras que el acento ortográfico se le conoce como tilde. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ejemplo, ¿qué pasa si nosotros decimos pizarra? ¿Dónde recae la mayor fuerza de voz? Acá. Última, penúltima. Pero solamente es sílaba tónica. No lleva la tilde, no lleva ese ápice. A esto se le conoce con el nombre de acento prosódico. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Adicional a esa fuerza de voz, se le pone la tilde. Por ejemplo, nosotros decimos la palabra árbol. Mayor fuerza de voz, aquí. ¿Cierto? Última, penúltima. Una palabra grave. ¿Y qué dicen las graves? Todas llevan tilde, menos la que terminan en N, en S, en vocal. En este caso termina en la L, no termina ni en N ni en S, por lo tanto se tilda. A esta tilde que yo le estoy poniendo, a esta tilde, se le conoce el famoso acento ortográfico, porque es conocida como la famosa tilde. Ahora, el acento ortográfico conocido como tilde, en la letra inclinada, en la derecha o a la izquierda, se le conoce también como el famoso ápice. Siempre, siempre, siempre la tilde, ¿dónde va? En las vocales. En la A, en la E, en la I, en la U, en la U. Nunca, nunca, jamás puede ir en una consonante. Mientras que el acento prosódico solamente es la mayor fuerza de voz, solamente sonora, no lleva la tilde, solamente es la sílaba tónica. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos ya de la clasificación de las tildes, estamos hablando de un tipo de acento. ¿Qué tipo de acento? El acento ortográfico es conocida también como tilde. Esta tilde es conocida como acento ortográfico. El acento ortográfico se clasifica de dos maneras, o la tilde se clasifica de dos maneras, en tildación general y en tildación especial. A la tildación general, a esto también se llama clasificación de palabras según la sílaba tónica que va a tener. Ya sabemos, la sílaba tónica es la mayor fuerza de voz en una palabra. Tenemos a las palabras agudas, conocidas hoy en día también como palabras oxítonas. Estas palabritas, ¿dónde recae la mayor fuerza de voz?
Cuando nosotros hablamos de la clasificación de las palabras, por la fuerza de voz tenemos a las palabras agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas, conocidas hoy en día como oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas y preproparoxítonas. Ahora, en este caso me dice que la mayor fuerza de voz la vamos a encontrar aquí, en la última sílaba. ¿Ya? A esto se les llama palabras agudas. Ya. Acá tengo un listado de palabras agudas o llamado palabras oxítonas. Pero estas palabras tienen una regla. ¿Cuál es la regla? Solamente estas palabritas se van a tildar cuando termina en consonante N, en consonante S o en cualquier vocal. Pero la mayor fuerza de voz siempre, ¿dónde va a estar? Aquí, en la última sílaba, siempre. En este caso, la palabra camión, ¿qué pasa? Está terminando en consonante N. Pero la tilde yo no lo voy a poner ahí. Hemos dicho siempre, siempre recae en una vocal. Por lo tanto, aquí, camión. Compás termina en la S. Por lo tanto, la tilde. Champú termina en una vocal. Por lo tanto, la tilde. Redundo. Palabras oxítonas se tildan cuando termina en consonante N, S o en cualquier vocal. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si no termina ni en N, ni en S, ni en vocal? Por ejemplo, yo tengo la palabra reloj. Acá está, esta es la sílaba tónica, conocida como acento. O llamado acento prosódico. En este caso, ¿qué pasa? Como no termina ni en N, ni en S, ni en ninguna vocal, no lleva tilde. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Siguiente, las palabras graves o llanas, también llamadas palabras paroxítonas. ¿Dónde recae la mayor fuerza de voz de estas palabras? En la penúltima sílaba. Ahí recae la mayor fuerza de voz. Acá tengo un conjunto de palabras. Césped, dólar, libro. Pero estas me dice se tildan todas. Pero todas, menos la que terminan en N, en S o en vocal. Lo contrario a las palabras oxítonas. Palabras oxítonas, ¿qué pasaba? Solamente en N, en S, en vocal. Acá todas, menos en N, en S o en vocal. ¿Qué pasa si yo digo la palabra césped? La mayor fuerza de voz está acá, en la penúltima sílaba. Pero como no termina ni en N, ni en S, en vocal está terminando en D, automáticamente lo tildo. ¿Ve? Dólar, acá está la mayor fuerza de voz. Pero no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, está terminando en la R. Por lo tanto, la tildo. Libro, pero acá termina en vocal. ¿Qué pasa? Ya no se tilda. Solamente las palabras paroxítonas las voy a tildar. Todas menos que terminen en N, en S y en vocal. Las palabras esdrújulas, llamadas también proparoxítonas. ¿Dónde recae la mayor fuerza de voz? En la antepenúltima sílaba. Ahí recae la mayor fuerza de voz. Ahora, ¿cuáles son las reglas para esta? La regla es que en este caso, todas se tildan sin excepción. ¿Ya? Hemos dicho que la mayor fuerza de voz, ¿dónde está? Está la antepenúltima sílaba. Última, penúltima, antepenúltima sílaba acá. Acá no importa que termine en vocal, en consonante, etcétera, etcétera. Acá que me dice todas sin excepción, la vamos a tildar. Última, penúltima, antepenúltima. Acá está la mayor fuerza de voz, la tildo. ¿Ya? Entonces las palabras proparoxítonas o llamadas esdrújulas, todas se tildan sin excepción. Las sobresdrújulas o llamadas también proparoxítonas o suprapreproparoxítonas. ¿Dónde recae acá la mayor fuerza de voz? Acá recae en la tras antepenúltima sílaba. ¿Ya? Acá repito. Acá también hay una regla particular. ¿Cuál es la regla? Acá también hay un grupo de palabras.
Ejemplo, ¿qué pasa si yo decía 7, ahí debería decir 709, ¿cierto? Pero ¿qué te decía la regla? Para no confundirlo simple y llanamente con el cero, ponle la tilde. Y se acabó. Pero ¿qué pasa hoy en día con la nueva regla? Tú pones 7, 9, ¿y qué pasa para no confundir? Solamente la haces más pequeñita. Pero ¿qué pasa hoy en día? Este tipo de tildación ya no existe, desapareció. O sea, los dígrafos ya no existen. Solamente para no confundir le pones a la O más pequeño. Un dato previo, los monosílabos por regla general jamás se tildan. Profe, ¿qué es un monosílabo? Los monosílabos son palabras que están compuestas por una sola sílaba. Por ejemplo, fue, fui, fe, fa, di, dio, da, vi, Dios, etcétera, etcétera. Estos monosílabos por regla general jamás se tildan. ¿Ya? Los únicos monosílabos que se van a tildar son los que cumplen más de una función. Y para no confundirlo a estos monosílabos, a una se le pone tilde y a la otra no. Y a esa tildación de los monosílabos que tienen más de una función, la gramática española las cataloga como diacrítica, la tildación diacrítica. La memotecnia, tú me dices solamente esta pequeña frase. El tú mi de Ceci temas. Ahí está la acentuación diacrítica. ¿Cuál es? El tú mi de Ceci temas. ¿Ya? Acá está la regla. El, ¿cuándo se tilda el? Él se va a tildar cuando es un pronombre personal. Las cosas las trajo él, referencia a una persona, pronombre personal. Pero ¿cuándo no se tilda cuando es un artículo? Ahí está, ¿ve? El amor de mi vida ha sido tú. Ahí no la tildo porque es un artículo. Tú, ¿cuándo se tilda tú? Tú se tilda cuando es un pronombre personal. Tú. Y solo tú puedes entenderme. Ahí están las chicas lo que nos dicen, ¿no? Pero ¿cuándo no se tilda? Cuando es un adjetivo, pero es un adjetivo posesivo, de posesión, de pertenencia. ¿Ve? Me gusta tu posesión, pertenencia, manera de hablar. Mi, ¿cuándo se tilda mi? Mi se tilda cuando es un pronombre personal. Las cosas serán todas para mí. Pronombre personal, para mí. Pero ¿cuándo no se tilda cuando es un adjetivo posesivo de pertenencia? Mi casa, mi cuaderno, mi escuela. Ahí no la voy a tildar porque es de posesión, de pertenencia. De, ¿cuándo voy a tildar de? Cuando es del verbo dar. Quiero que le dé un premio, del verbo dar. Ahí se tilda. Pero ¿cuándo no se tilda? Cuando es preposición, enlace o conector lógico. Salió de paseo. Vine de barranco. Ahí no se tilda. Siguiente. C. ¿Cuándo tildamos C? C se tilda de dos maneras. Cuando es del verbo ser o es del verbo saber. Del verbo ser. Sé tú mismo. Sé el mejor. Del verbo saber. Ya sé la verdad. O como dijo un gran filósofo, solo sé que nada sé, del verbo saber, ¿ve? Pero ¿cuándo no se tilda sé? Cuando es un pronombre personal. Jamás. Pero, profe, ¿cómo me di cuenta para no confundirlo? Cuando es un pronombre personal, siempre está acompañado de un verbo. Se fue, se quedó, ¿ve? Se murió, ¿ve? Etcétera, etcétera. Jamás voy a tildarse cuando está al lado de un verbo. Sí, ¿cuándo tildo sí? Cuando es adverbio de afirmación. Sí, mañana iré de paseo. Sí, yo escribí aquello. Cuando es pronombre personal, alguien se desmaya corriendo, van a buscarle. Ya volvió en sí, ese sí la voy a tildar porque es pronombre personal. Pero ¿cuándo no se tilda así? Cuando es condición. O lo que le dicen ustedes, por ejemplo, a su papá. Papi, ¿estudiaré? Sí, la condición. Sí, me compras mi PlayStation. Ahí esta es una condición. Ahí no se tilda.
Volveré. Sí, condición, tú me lo pides. Té. ¿Cuándo tildo té? Cuando es sustantivo, la injusión. ¿Ve? Sírveme el té de buena calidad, la injusión. Pero ¿cuándo no se tilda té? Pronombre personal. Yo te, pronombre personal, necesito. Siguiente, más. ¿Cuándo se tilda más? Cuando es un adverbio de cantidad. Quiero más. Deseo más. Cada día te quiero más. ¿Y cuándo no se tilda? Cuando es una conjunción, pero adversativa. ¿Ya? Por ejemplo, fueron como leones. Más al final fueron mansos gatitos. Una conjunción, pero adversativa. Siguiente. La tildación enfática. ¿Qué es la tilde enfática? Los pronombres personales, acá escúchame, los pronombres personales relativos jamás se tildan. ¿Qué, quién, cuál, cuán? Jamás se tilda. Solamente se van a tildar cuando van entre signos de pregunta, que son interrogativos, o signos de exclamación. Ejemplo, ¿qué? Interrogativo. ¿Qué sucedió ayer? Cuando solamente son entre signos de pregunta o exclamación. Exclamativo. Qué difícil es todo esto. Nada más. Pero ¿qué pasa cuando ya es una conjunción, un relativo? Jamás se tildan. Acá no se tilda. ¿Quién? Cuando es interrogativo, exclamativo. ¿Quién te dijo eso? Pregunta. Interrogativo. ¿Quién pudiera ser inmortal? Exclamativo. Pero cuando no se tilda, cuando es relativo. ¿Cuál? Interrogativo. ¿Cuál es tu casa? ¿Cuál es tu nombre? Se tilda, pero no se tilda cuando es un relativo. ¿Cuán? Interrogativo. ¿Cuán grande es tu amor? Pregunta. ¿Y cuándo no se tilda? Cuando es relativo. Se tendió. ¿Cuán largo era? ¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Los adverbios. También solamente cuando son interrogativos o exclamativos, mas no relativos. ¿Dónde? Acá está cuando es interrogativo, pregunta. ¿Dónde se ha quedado él? Se tilda. Pero cuando es un relativo, ¿y qué es un relativo? Las que va a subordinar a los verbos. Ahí no se tilda. ¿Ve? ¿Y cuándo es un interrogativo? ¿Cuándo? ¿Cuándo volverás? Y relativo llegó cuando debía. Siempre al lado de un verbo. ¿Qué te das cuenta? Por lo tanto, ahí son los relativos porque los relativos se encargan de subordinar a los verbos. ¿Cuándo? Interrogativo, exclamativo. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuándo sabes, amigo mío? ¿Ve? Hizo cuando pudo, ya no se tilda. ¿Cómo? También, solamente cuando es interrogativo, exclamativo. ¿Cómo lo supiste? ¿O cómo has cambiado, Ana? ¿Cómo? Cuando es relativo, no se tilda. Entonces, característica. La tilde enfática solamente se da en los pronombres y adverbios relativos, pero estos relativos obligatorios tienen que estar entre signos de pregunta o signos de exclamación. Palabras con doble acentuación o llamada la famosa tilde optativa. Acá existen reglas fundamentales. La primera, cuando la posición de la tilde te dice que es opcional, si tú quieres la pones o si no, no, pero sin que se altere el significado. ¿Ve? Pelícano, pelícano. O sea, si tú quieres pones la tilde, pero no se altere el significado. ¿Ve? Ejemplo. O también, cuando estas palabritas la vas a pluralizar. Ejemplo, régimen está en singular, pero tú dices regímenes, automáticamente adquirió la tilde. Acá hay una reglita más también. Tenemos también en las palabras bitónicas. Profesor, no entiendo. ¿Qué es una palabra bitónica? La palabra bitónica, que es con una palabra, la sílaba tónica puede recaer no solamente en una sílaba, en más de una sílaba. Por ejemplo, yo digo la palabra médico. Médico. Eso también es la tilde optativa. ¿Qué pasa si yo pongo la tilde acá? Médico. Palabra esdrújula, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo digo médico? Palabra aguda, se tilda porque termina en vocal. ¿Qué pasó? Te da opción para que tú pongas la tilde en una u otra sílaba. Pero ¿qué pasa? En este caso, el significado de las palabras está cambiando. Revolver, revolver. Hábito, habitó. Es la famosa tilde optativa en palabras bitónicas. Siguiente, en palabras compuestas. Cuando nosotros hablamos de palabras compuestas, tiene que estar fusionada por dos palabras. ¿Ya?
¿Qué pasa cuando las dos palabras, la primera palabra tiene tilde y la segunda no? Por regla general, ¿qué te dice? La primera pierde su tilde. La segunda es la que mantiene. Pero como la segunda acá no tiene tilde, entonces la primera solamente ha perdido su tilde. Aquí en la siguiente, río más platense. Creo, río platense, pero río llevaba tilde. Pero la segunda no. Como la primera pierde su tilde, pasa ya sin tilde, ¿ve? Río platense. Pero ¿qué pasa si están separadas por guiones? Si cada uno de ellos tiene su tilde, como acá, por ejemplo, teórico y práctico, cada uno tiene su tilde. Pero como están separadas por guiones, cada una de ellas, normal, mantienen su tilde. Ve la siguiente, ve. Filosófico, paradigmático. Cada uno tiene su tilde. Pero como está separada por guiones, cada una de ellas mantiene su tilde. Pero ¿qué pasa si dos palabras sin tilde se fusionan? Por ejemplo, 20 más 2. Dos palabras sin tilde. Uno más simple. Yo pongo la palabra 100 más pies. Las dos palabras son monosílabas. ¿Por qué digo que son monosílabas? Porque son palabras que están compuestas por una sola sílaba. Y los monosílabos por regla general jamás se tildan. Dos palabras sin tilde. Pero ¿qué pasa si yo fusiono y digo la palabra 100 pies? Profe, ¿pero qué pasó acá? ¿Por qué es M? Regla. Antes de la B y antes de la P siempre se pone la M. En sí es una bisílaba. La mayor fuerza de voz recae acá, en la última sílaba. Una palabra aguda. ¿Y qué dice las agudas? Se tildan cuando terminan en N, en S o en cualquier vocal. En este caso termina en S. La tildo. 22. También lo mismo. ¿Ve? 20 más 2. Ninguna lleva tilde. Pero ¿qué pasa al fusionarse? Se ha creado la palabra aguda, por lo tanto se tilda. Palabras en adverbios terminados en mente. ¿Qué pasa en este caso? Hay que tener cuidado acá. Hay que tener cuidado acá en estas palabritas, con adverbios terminados en mente. Un examen de admisión te puede decir, ¿no? ¿Qué tipo de palabra es felizmente según la posición del acento? Aguda, grave, esdrújulo, sobreesdrújulo, o con su nombre hoy en día con lo que se le conoce. Es una oxítona, paroxítona, proparoxítona o preproparoxítona. Y nosotros cerradamente decimos, ¿no? Última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima sílaba. Mayor fuerza de voz, acá, sílaba tónica. Última, penúltima. Ah, profesor, es una palabra esdrújula. Incorrecto, incorrecto. ¿Por qué esto es incorrecto? ¿Por qué es incorrecto? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos palabras terminadas en mente? Yo hago de cuenta que este mente no existe y solamente me voy a la palabra base. ¿Cuál es la palabra base? Feliz. ¿Dónde recae la mayor fuerza de voz? Acá. Por lo tanto, es una palabra aguda, pero como termina en Z no se tilda. Y muchos, ¿qué es lo que pasa? Han hecho última, penúltima, antepenúltima, tilde, palabra esdrújula, todas las esdrújulas se tildan. Incorrecto. Incorrecto, ¿ya? Es una palabra aguda llamada palabra oxítona, por lo tanto, como termina en Z, no se tilda. ¿Ya? ¿Se entendió, no? Pero ¿qué pasa si las palabras, por ejemplo, yo digo la palabra ágil, mente? Profe, si la tónica está acá, última, penúltima, antepenúltima, tras antepenúltima, profesor, ¿es una palabra sobreesdrújula? No, hemos dicho que mente hago de cuenta que no existe. Última, penúltima, es una palabra grave, por lo tanto se tilda, porque las graves se tildan todas, menos en N, en S o en vocal. Muy bien, jovencitos, hasta ahí la clase del acento. Cuídense hasta la siguiente clase.